Y es preocupante la situación en Chile todavía por estas horas, sí, porque ya son 15 las personas muertas, hay heridos, hay detenidos y también tuvo la situación su consecuencia aquí en la República Argentina en el día de ayer frente al consulado. Pero Diego Morán nos va a contar todos los detalles y va a actualizar la información. Diego, buenas tardes. Claro, empezamos por lo último, Daniela, 15 muertos ya, 11 en la zona metropolitana, que incluye Santiago, por supuesto. Otras 4 personas murieron en ciudades un poco más lejanas, pero el panorama es este. Hoy, paradójicamente, hay dos noticias. Una es que el boleto de subte, que fue el disparador, ya aclaramos varias veces que no era solamente por eso, era la punta del iceberg, pero fue lo que provocó las primeras marchas, volvió a su precio anterior, a los 800 pesos chilenos en hora pico, había pasado de 800 a 830, un aumento de 3% aproximadamente. Queda claro que eso fue, insisto, el disparador. El problema de fondo en Chile es la desigualdad que lleva muchísimas décadas. Pero a propósito de esto, el presidente Piñera hoy también va a empezar a tener las primeras reuniones con los opositores. Y volvemos a lo mismo. Es cierto, el presidente Piñera tiene una responsabilidad muy alta, sobre todo porque es el presidente, pero el objetivo de Máxima, que es muy difícil, pero es el objetivo de Máxima, es empezar a ver de qué manera se pueden empezar a bajar estas desigualdades que, insisto, llevan décadas. Diego, Piñera no hizo mucho tampoco para evitarlas, ¿no? ¿Es verdad que dijo estamos en guerra? Sí, por supuesto, de hecho lo vimos ayer. No, dijo en guerra en el sentido de en guerra contra los violentos, en guerra contra los que quieren provocar incidentes. Sí, la figura del enemigo, exactamente, ¿no? Pero es parte del pueblo chileno también. Bueno, mira, se los resumo de la siguiente manera. Hoy el diario La Tercera de Chile confirmó que un audio de WhatsApp que está circulando desde hace mucho tiempo y que se presumía podía ser fake news, algo armado, un audio de la esposa de Piñera, el diario La Tercera lo confirmó. Cita fuentes del gobierno, etcétera, que dice, no, el audio es cierto. ¿Qué es lo que dice la esposa de Piñera, digamos, más cercana al Poder Ejecutivo, ¿no? Más cercana que ella no hay? Dice, por favor, es un audio que le mandaba una amiga, a un grupo de amigas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llevemos a la gente buena voluntad, aprovechen para racionar la comida, eso habla de lo que está pasando hoy. Y acá viene la parte clave, que en un rato con un entrevistado vamos a poder conocer un poco más desde adentro. Le dice a sus amigas, vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Eso es fuertísimo. Yo escuché el audio, es fuertísimo porque está reconociendo que en Chile hay gente muy privilegiada, y otros que no, por supuesto. Mira, un último dato, lo repasamos, lo dimos hace unos días. La CEPAL, este organismo que tiene el aval de Naciones Unidas, tiene mucho prestigio, dice que en Chile, cifras de 2015, el 1% de la población accede al 26% de la riqueza. Y el 50% de la población accede al 2% de la riqueza. Esto es un problema que la democracia no supo solucionar en todo este tiempo. Sí, bueno, más allá de los índices que pueden dar positivos o ser mostrados como positivos en muchos de los casos por los medios de comunicación, ¿no? Tomás Calderón es economista, es estudiante, vive en la República Argentina hace 8 años, pero él es chileno. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, evidentemente Chile tiene un problema que tiene que ver con la desigualdad. Hoy la gente que está en las calles reclama porque entiende de que tenemos muchos altos estándares en macroeconomía, sin embargo eso no se ve traducido en los servicios que, por ejemplo, tienen los países desarrollados. Por ejemplo, el tema de la educación, yo soy estudié acá en Argentina, en la Universidad Pública, en la UBA. Ustedes tienen que hacerse una idea de que en Chile se pagan matrículas entre aproximadamente 35.000 o 50.000 pesos argentinos mensuales. No existe la universidad pública. No existe la universidad pública, lo que existe es un subsidio a la demanda que tiene la lógica de demuéstrame que eres pobre, te damos el subsidio y de esa manera puedes estudiar, no te puedes equivocar en el camino, tienes que estar todo el tiempo sacándote las mejores notas, pero es un subsidio a la demanda, no está pensado como un derecho universal. Ahora, lo que pasó ahora en estas semanas tiene que ver justamente con una acumulación de rabia, tiene que ver con el descontento que tiene esta sociedad, que se expresa en esta cifra que acá entrega el compañero, que es que el 1% se lleva el 25% de la riqueza. Eso es una desigualdad que, digamos, hace pensar de que hay gente en Chile que es más rica que los países desarrollados. O sea, estamos hablando de desigualdad extrema, digamos. Tomás, te quiero preguntar porque ayer, mejor dicho, escuchamos una declaración del candidato a vicepresidente del oficialismo, de Miguel Ángel Pichetto, supongo que lo conocerás, diciendo que acá había como una iniciativa de Maduro y de Cuba detrás de esto. Lo repitieron un montón
también de periodistas muy de extrema derecha acá en la Argentina. ¿Es cierto eso? Totalmente falso, y es lógico de un tipo que está en campaña, que está a 5 días de las elecciones, es una persona que hace rato que viene golpeando con dichos discriminatorios hacia los residentes migrantes. La verdad que no tiene sentido escuchar eso, porque yo, mis amigos, mi familia, están todos en las calles, no tiene sentido hablar acá de una cosa orquestada desde afuera. Esto es acumulación de rabia, que un dato, Piñera salió electo en un sistema de voto voluntario en Chile, ustedes no sé si saben eso, y no fue electo por una gran cantidad de votantes, fue electo por 3.800.000 personas. ¿Qué porcentaje del padrón votó en la última elección? Votó más o menos el 40%, o sea, claro. Sí, más o menos de 8 millones de electores votaron 6, un poco menos. Claro. Pero lo que voy es que el Frente Amplio, que es la expresión como más que está a favor de las protestas, porque es sí, progresista, ¿no? Claro, por así decir. sacó el 20% de los votos. O sea que esto viene de hace tiempo, no es que explota de la nada. Pudo haberse cambiado ese rumbo del país, lamentablemente no fue el resultado del esperado, pero de nuevo, insistir con que esto es un modelo económico que está basado en la desigualdad, está basado en la lógica de crecemos, pero mantengamos en una olla a presión todas estas temáticas. Tomás, ¿y qué lectura haces de los dichos de Piñera en las últimas horas respecto a que esto es una guerra? Porque dio marcha atrás con su medida, la medida que, a ver, origina esto, bueno, desata el conflicto, pero sabemos que es un conflicto que viene hace tiempo atrás, como lo venís explicando. Pero él ahora contesta de alguna manera, revierte la medida, pero contesta que esto es una guerra. Es interesante esto porque justamente revierte la medida, vuelve la tarifa a 800 pesos, pero 800 pesos sigue siendo muy caro. Estamos hablando de arriba de $1, ¿sí? Estamos hablando de que el salario mínimo son 301.000 pesos en Chile, son alrededor de $420, y el gasto que se va en transporte sigue siendo muy alto. Yo leía que de las clases bajas es aproximadamente el 30% de los ingresos. O sea, las clases bajas gastan un 30% de sus ingresos en transporte. Muchísimo, las claro. clases altas, 1-2%, tienen auto y suerte, varios autos. Exactamente. Entonces, a ver, las medidas que puede dar el presidente, a ver, acá hay un tema que es, el gobierno de Sebastián Piñera tiene en su interior a mucha gente que ha sido beneficiada por este modelo. Ellos están a favor de las pensiones privadas, de las AFPs, ellos están a favor de la educación arancelada, con lo cual él está muy conflictuado porque no nos puede dar una solución, porque retrotraer la tarifa a la anterior es una medida parche. Eso está clarísimo. Ahora, ¿qué cambio estructural en Chile crees vos que podría llegar a calmar un poquito a los manifestantes? Algún cambio de fondo, verdadero, ¿no? Bueno, a ver, ahí hay un tema, porque, a ver, la expectativa de la gente es que no basta con una sola medida. Lo que necesita la gente es hacerse cargo, de nuevo, pensiones, viviendas, salud, educación, básicamente. En ese sentido, lo que tiene que comprometerse el gobierno es a dar medidas concretas. Hasta ahora ha dado cadenas nacionales, pero no ha propuesto nada en concreto. Simplemente invita a los opositores. Pero por eso te pregunto, yo sé que es difícil, ¿no? Es difícil. Pero alguna propuesta, no sé, yo personalmente, algún subsidio mayor para el tema salud pública, por ejemplo, ¿no? Sí, soy muy a favor de los subsidios, soy muy a favor también de tocar el tema impositivo, porque desde mi punto de vista la desigualdad se combate con impuestos. Claro. Por lo tanto, eso tiene que cambiar y tiene que dar una propuesta concreta. Ahora, lamentablemente, las cámaras empresarias están muy en contra de eso. De hecho, se está discutiendo en paralelo en todo este conflicto la reducción de las 40 horas. Es un proyecto de Camila Vallejos, y han salido básicamente a defenestrar esa idea. ¿Y estos saqueos los viste alguna vez en tu país? Sí, porque la verdad que acá no tienen que extrañarse estos saqueos. A ver, hay una parte que obviamente es gente que está totalmente con una vorágine muy intensa, pero estos saqueos también se vieron en el terremoto de 2010, por ejemplo. O sea, no es que, digamos, es algo nuevo, sino que generalmente cuando ocurren este tipo de situaciones aparecen este tipo de saqueos. Un último detalle, porque en el medio, ahora como decía antes, la responsabilidad mayor es de Piñera, gobierno de derecha, centro derecha, como quieran llamarlo, ya fue presidente antes, pero también en el medio, desde que volvió la democracia, hubo 2 gobiernos de Bachelet, que nadie puede acusar de ser de derecha. ¿Y por qué no cambió mucho en ese sentido? Porque las FJP siguen existiendo, el sistema privado de salud sigue existiendo, la educación sigue siendo cara. Bueno, mi lectura es que efectivamente desde la recuperación de la democracia hay que ser súper enfáticos en señalar que fue una vuelta a la democracia muy complicada, con Pinochet todavía como senador vitalicio, claro, con Pinochet todavía ejerciendo un poder impresionante.
condicionó muchas reformas y los gobiernos de la Concertación lo que hicieron durante los 90 fue tratar de solucionar el problema de la pobreza con medidas sociales. En 1990 el país estaba en un 40% de la pobreza. Ese fue el resultado de la dictadura cívico-militar. Con lo cual, efectivamente, durante todos estos años se encargaron más o menos de mejorar ese tema, pero no tocando las bases, claro, las bases del modelo. Y eso es una demanda que a Bachelet se le ha criticado. De hecho, ella ganó su último gobierno fue diciendo, bueno, ahora vamos a recoger el tema de la educación y vamos a tratar de solucionarlo. Pero solo pudo llegar a este subsidio a la demanda que es, desde mi punto de vista, totalmente insuficiente. Bien, Tomás, un placer que hayas venido. Bueno, esperamos muchas gracias, seguir agradezco el espacio consultándote, y que hagan eco en el problema social, que no desvíen la atención en estas provocaciones como las de Pichetto, las de Bullrich, etcétera, porque acá es un país entero, es mi familia, mis amigos, no es gente encapuchada, es todo un país entero en esta situación. Recordemos que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de nuestro país, puso en duda que los muertos hayan sido producto de la represión, sino que podrían ser de enfrentamientos. Una cosa loca, bien típica de los años más oscuros de la República Argentina. Gracias, Tomás. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, lo adelantábamos.